parece que ya está grabando? Eh, Cuando desees, yo estoy listo. Bueno, estamos grabando. Bueno, buenas tardes, Carlos. Primero que nada, muchas gracias. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada, pero al final del día logramos hacer la entrevista y logramos hacer que esto funcione. Para un capítulo más del lado B de la ingeniería, pues yo encantado de que puedas estar aquí en una entrevista muy relajada, como yo te decía. Carlos tuvo la amabilidad de compartirme por ahí un poco de su historia y de lo que ha hecho hasta lo que es ahora un VP en Emerson. Y la verdad es que leyendo la carta me doy cuenta de muchas cosas, de cómo es que puede funcionar para alguien el plantearse una meta, ir logrando objetivos. Es una historia bien interesante. No sé si muchos la sepan, Carlos, esta historia que me compartiste. No muchos la conocen. Hace poco, en una semana que Emerson Latinoamérica dedicó a la parte de entrenamiento, me pidieron que la compartiese, pero así todo el grupo de gente que asistió no era tan numerosa, porque es básicamente algunas de las personas de Emerson que se conectaron, pero poca gente conoce. Pero, ¿de alguna manera se puede platicar algo de esto? ¿O te parece que no hay problema? No hay ningún problema, no hay nada que sea bueno, confidencial, ni secreto, ni nada que me avergüence, al contrario. No, yo creo que hay muchas cosas que te enorgullecen de esa historia. Y una de las razones por las que acepté esto es porque me gusta compartirlo cuando alguien me pregunta, ¿no? Me pregunta al respecto. Y Listo. Si eso puede servir para inspirar a alguien en ponerle ganas en su carrera profesional para alcanzar una meta, cualquiera sea esa meta, bueno, mejor todavía, ¿no? Después de tantos años de trabajar en esto y en la edad que tengo, al menos ahora es lo que más me motiva, ¿no? Poder inspirar a alguien en su carrera o ayudar a alguien en su carrera. Y yo creo que sin duda lo has hecho, ¿no? A lo mejor, bueno, vamos a hablar un poco de esta carta y esta carta que me compartió Carlos, como bien él dice, lo compartió internamente con un grupo muy reducido ahí en Emerson, pero ahora me permite compartirlo con ustedes a grandes rasgos de esta historia, que la verdad es que es bien interesante porque pareciera como la historia del sueño americano, pero muchos queremos ese sueño americano, ¿no? Por muchos cuando estamos estudiando una carrera nos pasa por la mente tener un sueño americano como ese. Sin embargo, antes de llegar a ese sueño, no sé si en esa parte de la carta, no recuerdo, Carlos, pero ¿tú soñabas con estar en Estados Unidos? Y entiendo que soñabas trabajar por una compañía muy importante como ingeniero, pero ¿soñabas vivir en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que todo se fue construyendo poco a poco, ¿no? Empezando por desarrollar una pasión con el tema de la termodinámica, como cuento en la carta, sin que necesariamente la termodinámica fuese mi fuerte en la escuela secundaria o incluso en la universidad, buscando una oportunidad para básicamente mantener a mi familia en principio. O sea, más que soñar con vivir en Estados Unidos, estaba echándole ganas para poder mantener una familia, ¿no? 3 chicos, hoy en día ya no son chicos, ya tienen más de 30 años todos, pero fue difícil al principio. Y Claro. una vez que pude alcanzar al menos el poder estar cerca o en contacto de la tecnología que los Estados Unidos estaba introduciendo en Latinoamérica por entonces, fue cuando digo, bueno, esta es una oportunidad, ¿no? De hacer lo que me gusta más cerca del origen de esa tecnología. Eso fue el tema. O sea, si alguien me pregunta, me dice, bueno, ¿podrías haberte quedado en Argentina? Bueno, si hubiese podido hacer lo que yo quería en Argentina, lo hubiese hecho. O sea, antes de cualquier cosa, antes de pensar vivir en un país como los Estados Unidos, pues tu día era primero la necesidad de mantener una familia,
como muchos ingenieros nos pasa en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que ahí nos sentimos identificados. Yo en esa parte me sentí muy identificado en tu carta porque, para empezar, una de las cosas o de las especialidades que yo nunca pensé desarrollarme, que así empezó mi carrera, que fue la acústica, pues, terminé empezando a trabajar con la acústica y con los estudios de grabación y con los temas de video. Pero para mí eso ni siquiera pasaba por la mente cuando estaba en la carrera. Llevé acústica, hice algunos diseños y se acabó. Después decidí por la electrónica, pero esa parte tampoco la empecé a hacer desde un inicio hasta que más adelante en mi carrera tuve la oportunidad de hacerla precisamente en Emerson. Y después, la otra parte de la necesidad de salir adelante me parece bien interesante porque muchos podríamos pensar, incluso yo me cuento entre ellos, que pues Carlos Ovella no necesariamente tuvo que pasar por esas cosas, pero hablas ahí en la carta de hacer diferentes cosas para llegar a hacer lo que tú querías, incluso ser taxista, Claro. ayudar desde abajo en las compañías, o sea, ser un obrero, y eso se muestra mucho orgullo de parte tuya, pero tuviste que hacer muchas cosas antes de llegar a poder decidir si te ibas a Estados Unidos, si trabajas para una compañía como Emerson. Y esa parte, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo en la cabeza puede soportar tanto a alguien y decir, puedo seguir adelante y no quedarme en esto, ¿no? Porque no querías Bueno, quedarte en eso. no, claro, definitivamente ser un ingeniero era o es lo que me motiva. Estando en la universidad, fue cuando, digamos, la orientación de aire acondicionado, refrigeración e instalación parte de plantas industriales apareció y bueno, ahí fue cuando Ujú. me enfoqué y digo, bueno, sigamos por este camino. Me gusta, como dije antes, la termodinámica, las máquinas térmicas, ese tipo de cosas, pero hasta que pude encontrar el camino para poder trabajar en ingeniería fue difícil. Sobre todo en Argentina, no mucha gente sabe eh, que en Argentina en los años 80, y eso lo digo ahí en alguna parte de esta Ujú. carta, Ujú. la mano estaba complicada, ¿no? Era una época de hiperinflación, donde, te digo, lo que ganabas eh, desaparecía básicamente comido por la inflación. Los Sí, sí. precios cambiaban por hora, y no estoy exagerando. No, no te eh, creo. y mantener un trabajo era casi una hazaña. Y, y bueno, fue muy difícil empezar en ese momento con una carrera profesional cuando en realidad las circunstancias no te lo permitían, ¿no? Pude conseguir un trabajo en una compañía que se dedicaba a, a la parte de servicio de equipos Sí, de aire acondicionado comercial, eso es lo que dice la carta. así es. Básicamente como técnico, no era otra cosa más que eso. Como siempre, en nuestros países, cuando entras a trabajar en una compañía como esta y trabajas con técnicos que no tienen una carrera terciaria, tú te conviertes en el ingeniero, ¿no? Ujú. Entonces, pese a que en realidad no es un trabajo de ingeniería, pero no es fácil. Te digo que es duro cuando los muchachos desean ser crueles con uno, ¿no? Y Sí, sí, dice, sí. cualquier cosa que necesites, dile al ingeniero, ¿no? Cuando en realidad el ingeniero era un técnico más, ahí era Sí, pero alguien se que supone cumplía que con un tú servicio. eres el que va presumiendo algo, ¿no? Digo, Era lo que ellos pensaban, ¿no? Que uno sí, presume algo, que uno busca algo, y otros pensaban de que por el hecho de ser uno ingeniero iba a surgir de repente ideas o algo que iba a revolucionar el tema, cuando en realidad lo que tenés que hacer es desarrollar experiencia en el campo, que es lo que hice. Aprender de los técnicos. Los técnicos eran varios de los técnicos, sin dar nombres específicamente, pero eran ujú, muy buenos. ujú, ujú. Sabían muchísimo, yo aprendí muchísimo de ellos. eh, Sin haber tocado la ingeniería, ninguno de ellos eran realmente buenos. En sistemas con un cierto grado de sofisticación, ¿no? Sistemas centralizados de aire acondicionado Carrier tenían un grado de sofisticación que requerían un conocimiento importante, ¿no? Sí, sí, Pero sí. caramba, que era difícil. Yo
buscaba, cada viernes cobrábamos lo que se llamaban los almuerzos. Ujú. Recuerdo eso. Y era un pequeño ¿Tú cupón que te sabes daban. cómo, tú sabes, perdóname, ¿tú sabes cómo se llama aquí eso en México? ¿Cómo se llama lo de los almuerzos? Los almuerzos. Es la No. raya, ¿no? Así se Ajá, dice, la raya. O ajá. sea, pero tú allá cobrabas los viernes. Claro, los viernes y supuestamente con esos almuerzos tenías que tirar toda la semana. Sí, aquí se cobra, En un ambiente de hiperinflación, te digo claro, que claro. No, aquí la raya se cobra los sábados y es muy conocida por los técnicos, por los albañiles. Todos los sábados llegan, se forman y van cobrando su sobre, ¿no? Y son historias muy, muy latinoamericanas. Sin embargo, llega una parte donde yo creo que muchos países como México, como Argentina, como Brasil, empezamos a experimentar en estos países la llegada de empresas internacionales, de empresas claro. globales como Walmart o como cualquier otro supermercado de global. Ujú. Y ahí empieza también esto, pues tal cual, la globalización. Y en ese sentido, pues estas compañías empiezan a llegar con su gente, con sus equipos, pero necesariamente al llegar al lugar donde van a instalar los equipos o darle mantenimiento, van a empezar a requerir gente para soportar esas tiendas. Y ahí es donde entra Carlos Ovella otra vez, ¿no? Esa historia también es interesante. ¿Cómo te fuiste metiendo y llegaste a estar trabajando para estas compañías? ¿Cómo es esa historia, Carlos, Sí, que es bien interesante? Walmart definitivamente cambió la historia del supermercadismo en Argentina y en gran parte de Latinoamérica. O sea, Así es. las tecnologías que ellos traían desde los Estados Unidos eran básicamente desconocidas para la mayoría. Este, eh, Esa fue la razón por la que pude conseguir una oportunidad para poder llevar adelante la instalación, el montaje de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado de Walmart en las tiendas Ujú. que se fueron abriendo en Argentina, ¿no? Sí, sí. Este, Requería de un conocimiento en refrigeración y aire acondicionado que no era común en aquella época. Obviamente tenías que saber inglés. Definitivamente tenías que ser audaz. Una de las, una de las cosas, no sé si lo cuento en la carta o no, pero para que te des una idea, Ujú. cuando trabajé en la apertura del segundo supermercado, porque el primero ya estaba montado. En el En qué segundo año fue eso? ¿En qué supermercado, año fue eso, Carlos? Perdóname. eso fue 90 y qué, Porque aquí en la carta no, 96, 95, por allá atrás. ya. Entonces, cuando trabajé en la apertura del primero, que lo único que estaba era el local cerrado, pero no había ningún equipamiento dentro. Ok. Cada porción del equipamiento venía dentro de un contenedor. Cuando te digo todo es Ujú. todo. O sea, las vitrinas, las tuberías, los controles, todo lo que necesitas para poder armar un supermercado. Específicamente en ese caso en particular, un Sam's Club, Ok. venía dentro de contenedores. Y los contenedores vendían del puerto en una hilera de camiones que yo aún recuerdo verlos llegar desde una avenida de circunvalación en Buenos Aires que se llama la General Paz, ¿no? Ok. Entonces, yo estaba esperando porque llegaron los camiones para poder descargarlos y veía sobre el paredón del terreno la hilera de camiones que venían llegando y alguien que viene y Ujú. me dice, ingeniero, ahí llegan sus camiones. Estamos hablando de, por lo menos eran más de 10 no recuerdo exactamente, pero eran más de 10 camiones con todo lo que se necesitaba para poder armar un supermercado. Había que acomodarlos en el estacionamiento y había que hacerlo inteligentemente de tal manera que lo puedas descargar, mandar los equipamientos dentro del supermercado, lo que iba adentro, el resto iba al Ujú. depósito y darle salida a los camiones, porque los camiones tenían que llevarse ese contenedor de vuelta, ¿no? Claro. Y esa operación, te digo que todavía hoy cuando la recuerdo me corre calofrío por la espalda. Es difícil de contar la experiencia que significa para un ingeniero. Tenía experiencia, pero no en eso en particular. Coordinar una opereta con 10 camiones cargados con todo lo que se necesita para armar un Sam's Club en Buenos Aires, en Argentina, sin tener básicamente nada. O sea, a mí me habían dado los planos de planta del supermercado, con eso había hecho los isométricos de las tuberías a Ujú. mano, Ujú. nada de TAR ni nada que te parezca. O sea, a mano hice todos los isométricos, me imaginé cómo iba a quedar el supermercado en base a lo que yo veía. Tomé las especificaciones internacionales que Walmart tenía, Walmart International,
Ok. Y eso era todo lo que tenía. Que, por cierto, el internet tampoco era así como estaba a la No, mano, ¿no? el manual de Copeland International era una biblia de este PC. Sí, que tenías que leértela obviamente en inglés. Eh, ¿Tú sabías y, hablar y, inglés o y eso, como agarraste el diccionario? no, 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 ¿No? no. Yo Ya tenías estudié, algo de... sí, tenía un inglés bastante, tengo un inglés bastante avanzado, aunque todavía no es el mejor, pese a que hace 20 años que vivo en Estados Unidos, todavía mi inglés es un asco, pero es lo suficientemente bueno como para poder comunicarme en Claro, aquel tiempo y para obviamente interpretar y entender las especificaciones, ¿no? ya. Y, y así fue, o sea, hubo que desembarcar todo eso, empezar a armar vitrinas, yo no había armado vitrinas, no me acuerdo si esas eran Kaiser Warren o eran, creo que eran Kaiser Warren, Ujú. yo no había armado vitrinas Kaiser Warren en mi vida, o sea, que cuartos fríos sí, pero no cuartos fríos Masterbuilt. O sea, cuartos fríos que están diseñados para los Estados Unidos. Eh, Cantidad de errores, tú no puedes imaginarte, o sea, nosotros somos 50 Hz en Argentina. Ujú, ujú. Así que imagínate que vino la gran mayoría de la parte En eléctrica, vino en 60. 60. Entonces era un dolor de cabeza, transformadores, intentando no quemar las resistencias de puerta. O sea, era un tema, ¿no? ¿Y Y cuánto duró eso, ese primer SAMS? Porque entre errores era y cosas rápido, así. ¿eh? O sea, Ah, sí. había que armarlo entre no más de 60 días, ¿eh? 60 días tenías que entregar. Y Walmart es todavía, muy exigente al respecto. Probablemente tú recuerdas Loss Ujú, Prevention. ujú. Entonces, cuando tú terminabas de armar el salón, Loss Prevention te daba una fecha y te decía, en esta fecha tienes que entregarme el salón, y en esa fecha tenías que entregarle el salón. Sí, Y esto significa que no puedes entrar más al salón. sí, 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 Y sí. no importa lo que tengas que hacer, no puedes entrar. Y en la mayoría de los casos tienes que rogar que te dejen entrar Sí, y que no se vaya a perder algo, romper alguna cosa, porque era una tremenda pesadilla, ¿no? sí. Y así que había que entregar a tiempo, había que cumplir con los plazos que Walmart te daban para la entrega, y eran plazos manejados a la americana, con todo el respeto que Latinoamérica me merece, pero esta gente no negocia, o no Sí, negociaba, por lo menos en aquel tiempo. sí. Ahora, ya después de cierta experiencia también entiendo que nosotros como latinoamericanos le empezamos a dar el toque, ¿no? O sea, empezamos a personalizar ciertas cosas que Ah, estas claro. compañías no, como dices, 50 Hz en Argentina seguramente lo sabían, pero no a todos se les ocurrió revisar eso, ¿no? Y tenían que pasar para que sucediera algo diferente. Y sin duda trabajar con compañías como Walmart o como cualquier otra compañía global, pues significa un reto bien interesante. Y el tamaño de eso, de esas compañías, el tamaño de esos supermercados. Yo recuerdo aquí cuando llegaron a México, esos supermercados eran tiendas impresionantes, ¿no? Todos Claro. queríamos ir a verlas, todos queríamos saber qué podíamos encontrar ahí. Y bueno, no me quiero imaginar cómo era todo lo que estaba detrás, ¿no? Imaginar camiones y camiones con contenedores, saber cómo desmontarlos o tener por lo menos una idea de, a ver, lo coloco de esta manera porque si no me va a estorbar al momento que lo mueva. Todo ese tipo de cosas, pues no solamente entra en la parte de la ingeniería, eso es logística, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, no sé si te armaste un equipo, si un equipo, no sé cuánta gente ahí como Ujú. tú pudo haber tomado también esta oportunidad de involucrarse más con estas compañías y de repente empezar ya a trabajar a otro nivel. Pero yo Mm. creo que esa experiencia de Sams creó mucha escuela, ¿no? En Argentina. ¿Te Oh, parece? sí, Sams y los supercenters. Los Ok, supercenters eran esas tierras, eran esas tiendas enormes que tú mencionas. sí, El primer supercenter en Argentina se llamó Supercenter de Avellaneda. También, ok. 100% todo venía de los Estados Unidos, incluidos Mira, porque que los no nos rack houses, quedemos. ¿no? Sí, estamos Ok. a puro vino Salud, nomás. por cierto, salud. Salud. Los rack houses venían enteramente de los Estados Unidos, desde fabricantes reconocidos, como te digo, Ok. de Masterville, de Hill Phoenix, gente de ese tipo, pero no eran tecnologías con las que estábamos familiarizados localmente, ¿no? Mm, Este, por suerte encontramos gente muy, muy, muy capaz, yo tengo que reconocer eso, lo mío era menor comparado con las personas que trabajaban en esa obra, gente ok. con experiencia
en grandes obras de montaje eléctrico y montaje mecánico, personas que no venían necesariamente de los supermercados, pero que tenían una amplia experiencia en montaje eléctrico y en montaje mecánico, y eso ayudó Gente de muchísimo a hacer la Argentina. diferencia. Gente Gente de de Argentina. Argentina, Ok, sí. ok, Sí, sí, ok. sí, tipos con experiencia, para que te des una idea, en montaje de plantas nucleares, atucha, cosas de ese Mm. tipo. O sea, eran tipos realmente que realmente sabían lo que estaban haciendo. Me imagino un poco como Este, aquí en México, que a lo mejor agarraron algunos ingenieros eléctricos o petroleros de Pemex que tenían esa experiencia de montar grandes instalaciones, ¿no? exacto, Porque era lo que exacto. nuestros países tenían en sus momentos, ¿no? Mm. Eh, Eh, y, estos no eran ingenieros, eran técnicos muy buenos. ok. Uno eran unos electricistas extraordinarios. Probablemente tú recuerdas, Walmart Ujú, tiraba un circuito por cada cosa, ¿no? Un circuito por ujú, cada ventilador, un circuito por cada luz, por cada descongelamiento. Imagínate la maraña de cables que llegaba claro. a un rack house. Sí, sí, Y, sí, y sí. ellos tenían perfectamente señalizado cada cable para poder hacer la conexión final. Yo los veía, lo que hacían y era asombroso. Yo no tengo nada que ver en eso, yo simplemente les guiaba a través de los planos y las especificaciones de Walmart, pero el trabajo lo hacían ellos y era, Claro. era, era espectacular. Y lo que teníamos era un técnico en refrigeración que seguramente cuando escuche esto, no te voy a decir el nombre, pero él sabe quién es, este, que era para mí el que realmente conocía del tema, lo cual me asombraba porque, de nuevo, no había otras tiendas Walmart antes de estas Walmart, pero él se manejaba con su conocimiento Pero, ¿por qué no de manera decirlo? increíble, ¿no? Es algo muy oculto el nombre de esta persona, No ¿no? es oculto, simplemente este Bueno, muchacho sabe. hagámosle un homenaje aquí que Hagámosle se un conozca su homenaje nombre. a mi amigo Balaco. Entonces, Ok, incluso el hijo ahora se dedica a la refrigeración ok. y y la verdad era asombroso ver a alguien que tenía obviamente la experiencia en refrigeración de años de trabajar como técnico, pero no necesariamente en Walmart. Ujú, ujú. Teníamos un muchacho que todavía hoy trabaja, que se llama Carlos Mateo, en la parte de electrónicos. Ok. Lo mismo, ¿no? Un tipo excelente en la parte de electrónicos. Entonces Rubén Malaco y Carlos Mateo eran los tipos, los más especializados, aparte de este grupo que te digo de montadores Ujú, extraordinarios que había en esa época, que estaban liderados por un mendocino que se llamaba Servando Serna. ok. Este, yo creo que ellos, sí, yo creo que ellos tres, además de la gente que estaba ahí, lo mío era, qué sé yo, coordinar con la parte de ingeniería y hacer cosas de ese tipo, pero lo que realmente ejecutaban esas cosas eran ellos. Y, y la verdad que era asombroso, ¿no? Y fueron exitosos todos los que hicieron 12 de estos supermercados. Yo salí. Creo que sí, creo que fue en el número 12 de esos supermercados que salí para otra compañía. Bueno, Pero pero tú como buen argentino y hablando de fútbol, tú sabes que para hacer un buen equipo, pues necesitas el portero, el delantero, el defensa. Y pues yo creo que este equipo estaba armado así, ¿no? Tenías ahí el equipo para ser campeón de cualquier liga. Ahora, no, realmente eran muy buenos. eso es de un lado, de la parte de Argentina, pero también del otro lado hay otro equipo por ahí que cuentas en la historia que conociste, gente de Estados Unidos que llegó que Claro. también para ellos ha de haber sido complicado, ¿no? Quizá el lenguaje, quizá las costumbres, la manera de cómo dirigirse. Y ahí viene una historia también interesante, ¿no? Como toda esta gente que tú conociste y hay nombres bien interesantes también ahí. La puesta en marcha era el momento clave, porque tú terminabas de Ujú, hacer todo este montaje y entonces era cuando llegaban los americanos para hacer la puesta en marcha. ujú, Este, y entre ellos, bueno, cuando hicieron el primer supermercado que traía compresores Copeland, ujú. fue que Ken Highland apareció en escena, ¿no? El Para famoso Ken Highland. darle soporte local a los compresores que venían instalados en los rack houses que se armaban en los Estados Unidos. Y Ujú, apareció alguien conocido en México que se llamaba Javier Ortega. ok. Y yo trabajaba para esta compañía contratista y Javier Ortega con Ken Highland, con Luis Núñez, que ya trabajaba para Ujú, Copeland en aquella época, ok. vinieron y nos dieron un seminario sobre Copeland. Y, Ok. y eso te digo, fue bien inspirador, porque fue la primera vez que vi un Compressor Operation Service Seminar, que es un Ok. COS, como le llamamos, que son, Sí, sí, sí. son 3 días de seminario,
bueno, definitivamente yo emulé eso apenas entré en Copeland. Dije, bueno, esto es lo que voy a hacer, ¿no? Dar un Compressor Operation Service Seminar, 3 días, y básicamente cubrir todo lo que teníamos a nuestro alcance en Copeland Ya. para compartir con técnicos, ¿no? Pero sí venía gente muy ruda de los Estados. La gente de refrigeración en los Estados Unidos es Ok. ruda de verdad. Entonces, ¿Ruda te refieres a que... ruda, gente, estás hablando de personas excombatientes de Vietnam, gente ruda. ok, ok. No era fácil mantenerlos bajo control, especialmente después de las horas de trabajo. Y era imposible mantenerlos bajo control después de las horas de trabajo, y obviamente tenías que tomar cuidado de ellos Ok. para asegurarte de que al otro día estuvieran disponibles, porque si no, ¿quién iba a poner en marcha esa cosa, ¿no? Me quiero imaginar eso. Este, y bueno, te digo que Eran rudos. eran muchachos rudos. Imagino que alguno de ellos todavía está trabajando en alguna de estas compañías. Gente con muchísima experiencia en el área de refrigeración en los Estados Unidos, pero Ujú. nada fáciles. Y en Sí, nuestros países en Latinoamérica, te digo, mantenerlos bajo control no era no era sencillo. sencillo, no era sencillo. Pero Ahora, en esta parte que para ti fue inspiradora, viene una parte bien interesante que yo pensé que era como una leyenda, la verdad te lo confieso, porque deben de saber ustedes que Carlos y yo trabajamos juntos hace unos años y algunas de las historias, debo confesar ahorita aquí con Carlos que se hablaba, era que Carlos había escrito una carta impecable. Pero yo dije, ¿cómo una carta impecable? ¿Y cómo para mm, qué? Y entonces, aquí en esta historia que me cuenta Carlos previa a esta entrevista, y se lo agradezco mucho porque eso, pues, me ayudó a clarificar todo y a decir que, pues, eso no era una leyenda, era una historia real, la que se había hecho famosa por la carta que escribió Carlos, eh, de muchas cosas que le inspiraron para poder llegar a una posición que se estaba abriendo para Latinoamérica o para los Estados Unidos, no recuerdo ahí, ahorita me mm, aclararás, bueno, pero tú escribiste una carta como cuando uno tiene que entrar a una maestría, a un doctorado, tiene que decir por qué quiere esa maestría o por qué quiere ese doctorado. Doy estos ejemplos porque quizá para muchos es más fácil entender esta parte, pero en esa carta tú escribes y además tus hijos aún recuerdan, o tu hija recuerda cómo escribiste, cómo estabas escribiendo esa carta, y creo que a la fecha todavía le trae muy grandes recuerdos a tu familia, ¿no? claro. Yo no tenía, para que te des una idea, yo no tenía computadora. Ya, ya, ya. Entonces, la computadora que utilizaba, lo utilizaba en el trabajo. Ujú. Entonces, las cartas que enviaba para poder buscar posiciones o aplicar en posiciones eran todas escritas a mano. Literal, Y, era una carta papel. y era una carta escrita a mano por mí, que yo escribía durante los fines de semana habitualmente. Me sentaba ahí y la escribía. Mm. Y, y obviamente la escribía tantas veces como fuera necesario hasta que fueran perfectas. Lo cual me llevaba, en muchos casos, un tiempo largo, varios intentos, varias rabietas y cosas Ujú, así, ujú. hasta que en un momento determinado era perfecta. Había que doblarla de manera perfecta, había que ponerla en el sobre de manera perfecta, y yo no. Pero a ver, deteniéndonos un poquito ahí. Perfecta, ¿por qué? ¿Y de dónde Era nace esa idea de la perfecta bajo perfección? mi, Te enseñaron en la escuela que tenía que llevar cierto orden o digo, Era un poco. perfecta bajo mi concepto, ¿no? En términos de la manera en la que yo estructuraba mi CV, ¿no? Mi carta de vida. Ujú, ujú. Yo tenía una forma de estructurarlo en aquella época, empezando por una parte, explicando por qué me interesaba la posición en particular, este, poniendo mi background, o sea, cuáles eran mis antecedentes, cuáles eran mis Ujú. estudios. O sea, todo eso tenía una estructura que yo repetía en ¿Conservas todas la las carta? cartas. Lo que hacía era cambiarlo un poquito de acuerdo a cuál fuese el puesto al que estaba aplicando. Ok. ¿Entendés? ¿Conservas la carta? Pero las cartas, ¿La conservas? no lo creo. No recuerdo haber guardado alguna. Ok. Tendría que preguntarle a Marcelo Landa en Argentina si aún tiene mi carta cuando apliqué en aquel momento, pero la estructura era similar para todas, simplemente yo la cambié un poquito
de acuerdo a lo que quería aplicar. Y Ya. mi hija me veía, mi hija más chica veía que yo hacía ese tipo de cosas. Y bueno, y compartió esa historia en la universidad, cuando ella estuvo en la universidad. Ujú. Y bueno, y se emocionaba, ¿no? Pensando en las cosas que su padre hacía para poder conseguir un trabajo en aquella época, en una época difícil, donde ni siquiera tenía una computadora, ¿no? Y, Sí. y no fue solo la carta que Kent o Marcelo Holanda recibió y se la pasó a Kent. Fue, después escribí lo que para mí era lo que Copeland tenía que hacer para ser Oh. exitoso versus la competencia en Argentina. Y yo creo que eso fue lo que realmente me dio o Mm. abrió la posibilidad para que el puesto fuera mío, ¿no? Mi conocimiento en aquella época, yo había trabajado no solo en Walmart, había trabajado en montaje de otros supermercados, Ujú. de Jumbo y de otros. Entonces, conocía, realmente conocía y conozco el tema en profundidad, quiénes son los Ya. fabricantes, qué es lo que hacen. Entonces, puse eso en una recomendación también manuscrita y Ujú. se la envié a Ken, ¿no? Y eso creo fue, como decimos nosotros, en Argentina le decimos frutilla, ustedes le dicen fresa, la fresa de la torta Ah, ok, ya. para poder conseguir el puesto, ¿no? Pero Y, era complicado porque tenía que llamar por teléfono a Ken para saber cómo iba el proceso. y ¿qué te decía Y que cada en ese llamada momento? de esa era una llamada a larga distancia. Claro, y costaba una fortuna. Una fortuna, no había celulares, WhatsApp, toda esa historia. Y el tipo estaba en Ashford Show, me acuerdo, Ok. en los Estados Unidos. Entonces yo lo llamaba al booth, Ah, sí, al boot. yo lo llamaba al stand de Copeland. ¿Y cómo conseguías Para el teléfono? preguntarle. ¿Cómo era eso? Bueno, ahí viene el tema, o sea, conseguir llamar a la oficina, conseguir el Ah, teléfono del stand o del booth, llamarlo ahí, engancharlo cuando estuviese disponible y preguntarle cómo iba la cosa. Eh, ¿y cuánto hasta duró que, eso? bastante, o sea, yo debo haber aplicado en octubre Ok, y sería de 1997. ok. Y mi primer día de trabajo en Copeland fue en febrero de 1998. Durante Ah, todo ese tiempo era este tipo de cosas, ¿no? Llamar por teléfono, ver qué pasaba. Yo había conseguido otro trabajo. ujú. eh, bueno, no creo que la gente todavía sobreviva, pero yo me imagino que todavía me debe estar odiando porque conseguí otro trabajo y, bueno, ellos estuvieron entusiasmados respecto a lo que yo hacía en ese trabajo en particular, pero obviamente yo lo que quería era trabajar en Copeland. Sí. Y bueno, cuando salió eso en febrero, dejé ese trabajo y como te digo, todavía me deben odiar, pero bueno, trabajar en Copeland era lo que realmente quería y Que, así fue, ¿no? ahí ya estaban tus tres hijos, ya tenías Claro. la casa aquella que platicas en la carta, que también esa parte no, te quería preguntar, ¿esa casa la sigues conservando o No, te deshiciste de ella? no, esa casa la construimos desde un Sí, terreno, sí, no había sí. nada. Sí, sí, desde cero. Sí, Entonces sí. íbamos con mi esposa los fines de semana, nos sentábamos en el pasto, ahí entre los matorrales a pensar cómo iba a ser nuestra casa. Nunca tuvimos un Ok. arquitecto ni nada. Ustedes Lo la que hacíamos diseñaron. era trazar con hilo y con cosas Ujú. así en el piso, qué tan grande iba a ser la casa. Es interesante porque cuando tú haces ese tipo de cosas, todo te parece chico. Sí, que Es hacer así, una. es así. Entonces tú miras la cocina está muy chica, hagámosla más grande, ¿no? El comedor, Eh, no, está muy chico, hagámoslo más grande. Cuando eh, quisimos acordar, era un caserón. sí, sí, Cuando lo sí. vimos construido, era enorme. Y luego cómo lo lleno, ¿no? Y después cómo lo llenan, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Tampoco tenía la experiencia ni el dinero para poder contratar un arquitecto para hacerlo. Lo hice en base a dibujos que yo mismo había hecho a mano. Ya. Y, y contraté, como dice ahí, ¿no? Contraté a un albañil que era Ujú. el que ejecutó el proyecto. Yo hice toda la parte de instalación eléctrica de la casa y algunas Ok. otras cosas. Y así la fuimos ejecutando, ¿no? El tipo vivía en un pequeño galpón que había ahí atrás, que Ajá. pues, se empezó a llevar su familia ahí atrás, o sea, se puso en una situación complicada. Pero, así fue, así fue. Y mientras tanto yo no trabajaba en refrigeración, Que era no, una casa a las afueras de Buenos Aires, ¿no?
Claro, eso es en Escobar, se llama. Escobar es Ok. una localidad que está a unos 50 y pico de kilómetros de Buenos Aires, más o Mm, menos, ujú, al norte. Lugar muy bonito, en un sitio que se llama El Cazador. El Cazador ujú, está en las afueras de Escobar, camino al río Paraná. ok. Un lugar con un microclima extraordinario. O sea, elegimos ese lugar porque realmente Les es de gustaba. ensueño. No, es de ensueño, es muy lindo. Sí, sí. Y, y bueno, está un poco alejado, eso es cierto, después para poder llegar hasta los trabajos que tenía. Ah, eso no lo pongo en la carta, pero cuando tenía que ir a los Walmart, Ujú, tomaba un autobús en la esquina de mi casa, en El ujú, Cazador, ujú. hasta la estación de ferrocarril de Escobar. Ok, De la estación de ferrocarril de Escobar tomaba otro autobús ok. que recorría 50 y pico de kilómetros hasta esa avenida de circunvalación por donde iban los camiones que te dije, que es la Sí, sí, General sí. Paz. Ok. Sí. De ahí tenía que tomar otro autobús para poder ir hasta la obra. Así que yo me levantaba todos los días a las 3:30 de la mañana. Wow. Y para poder llegar a la obra entre las 7:30 o cosas por el estilo, con un café con leche que tomaba a mitad del camino por ahí en algún sitio. La vuelta era un tema. De Por, noche, salías tomando que. los autobuses, salía cuando terminaba, y a veces terminaba muy tarde. Y quizá ya no había Era, autobuses, ¿no? ¿cómo? Quizá Sí, ya no sí había autobuses. había, sí, Sí sí había. había autobuses, pero de todas maneras era complicado. Los autobuses que llegaban hasta donde mi casa estaba no pasaban continuamente, entonces tenía que caminar. No te digo que era, era Wow. toda una historia hasta que mi jefe en aquella época, viendo lo que yo hacía, me ayudó a comprar mi primer carro. Oh, bien, bien. Eh, entonces, en realidad no fue el primero, pero sí mi primer carro dentro de esta compañía. Tipo, me dio una Ujú. mano. Otra persona me ayudó también a que pudiese pagarlo en cuotas y cosas así. Y así compré Sí, el sí. carro y me empecé a poder ir a trabajar en carro, porque si no era de terror. Eran todos los días 3:30 de la mañana para volver 11, 12:30 de la noche que llegaba Pero a aún casa. con carro, ¿qué tiempo te hacías con un auto? Ah, con carro es mejor, ¿viste? O sea, con carro. Bueno, ya por lo menos vas eh, sentado en tu auto, ¿no? 2 horas, ¿viste? Un par de horas estaba ahí, a veces menos, dependiendo de qué tráfico había, pero ponele un par de horas. Bueno, Eh, lo comento porque de repente y no quiero sonar a las diferencias entre las generaciones, pero sí vale la pena de repente hacer algunos recordatorios, ¿no? De repente pareciera que todo tiene que ser a la puerta de la casa y tiene que estar todo muy, muy a la mano, pero durante muchas generaciones nos ha tocado que hemos tenido que tomar bastante tiempo el transporte, sobre todo porque no, cuando vas arrancando, pues no necesariamente tienes todas las posibilidades como para estar viviendo al lado de tu oficina o al lado del lugar de trabajo, ¿no? Pero de repente se nos pasa, ¿no? De repente el día a día, pues nadie se preocupa por eso, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que son tan cortas las distancias, pero tan enormes las cadenas de tráfico, pues te puedes hacer esas 2, 3 horas sin ningún problema, metido en el metro, metido en el transporte público, pero esas son las cosas que poco a poco van haciéndote que valores mucho las cosas, ¿no? Que vas haciendo cada día, ¿no? Y yo creo que claro. la gente se va dando cuenta, estas personas que te ayudaron a comprar el auto se dieron cuenta que tú eres una persona que valía la pena ayudar y te ayudaron y compartieron contigo estas cuotas para el auto. Pero otra cosa que a mí me parece interesante de todo esto y te lo quería preguntar es, tú construiste la casa con tu esposa, con tu familia Ujú. y de ahí pensar en que tenías que irte de ese país, dejar lo que habías construido, eh, ha de haber sido demasiado complicado, ¿no? Aunque tu sueño era estar trabajando de lleno con esta compañía, con Copeland, dejar todo eso que habías construido y explicárselo a tu familia, ha de haber sido muy complicado, ¿no, Carlos? Ujú. Imagínate, no recuerdo si lo puse ahí en la carta, pero mi primer día en los Estados Unidos Ujú. fue 9/11, fue el día que Sí, cayeron las sí, sí, torres viene en la gemelas. carta. Sí, viene en la carta. Sí. Para que te des una idea, yo ese día me desperté a la mañana, estaba tomando el desayuno en un hotel cerca de la antigua oficina que teníamos en Miami Lakes, Ok. y veía la Torre Gemela humeando ahí. Y pensé, bueno, será un accidente, qué sé yo, alguna avioneta Ujú. que hizo una tontería, pero
Al tiempo veo el otro avión que le pega a la otra Torre Gemela y de ahí en más te imaginas lo que se desencadenó cuando se dieron cuenta de que era un atentado. Eh, Obviamente los aeropuertos se cerraron en los Estados Ujú. Unidos. Yo estaba con mi esposa, mis hijos estaban todavía en Argentina, ya no teníamos la casa Ok, porque la habíamos vaciado y yo ya la había vendido. ok. Mis hijos estaban en la casa de un amigo. Mi ropa estaba desparramada por ahí, mis muebles estaban en un barco camino a los Estados Unidos y nosotros llegando a un país que en aquel tiempo la gente cuando hablaba decía está en guerra. O sea, los Ujú. Estados Unidos está en guerra. Sí, 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 sí. Y nosotros haciendo una cita en el banco para sacar un crédito para comprar una casa en los Estados Unidos. El banco era el Bank of America. Ok. Y una de los headquarters de Bank of America estaba en una de las Torres Gemelas. Up. Y cuando llegamos al banco ese mismo día, porque ese mismo día teníamos la cita para ver el tema del crédito, la mayoría de los empleados que estaba ahí estaba pendiente en una pantalla viendo qué era lo que estaba aconteciendo, porque ellos tenían personas conocidas que trabajaban en el Qué duro. headquarter de Bank of America en las Torres Gemelas. Sí, sí. Así que imagínate la situación, ¿no? Tu esposa te dijo, ¿a dónde nos venimos, no? Exacto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, vendimos todo, no tenemos nada, nuestros muebles andan por ahí flotando, nuestra ropa está quién sabe dónde, nuestros Ajá. hijos en la casa de un amigo y nosotros en un país que está en guerra. Qué duro. Este, eh, y bueno, y así fueron casi, yo creo que fue 1 o 2 semanas que los cielos de los Estados Unidos estaban cerrados, Ujú, no ujú. podías volar, no podías volver. El primer avión que salió de vuelta a Argentina fue el primer vuelo que tomamos para poder regresar a casa, ¿no? Ya. Este, Te digo que fue una historia. Vivimos después en un hotel en Argentina durante algún tiempo hasta que pudimos juntar a mi familia y Ujú. viajar, pero te digo que no fue fácil. Mis hijos acusaron el shock en cosas que les pasaban, en cosas que les dolían. Ujú. Este, fue toda una, ¿Qué, fue qué, toda qué, qué, una qué aventura. edades tenían? ¿Qué edades tenían tus hijos en ese Mi momento? hija más chica tenía 7 años. Oh, Eso a mí casi me hace llorar cuando lo pues sí, pienso, porque mi hija tenía 7 años y no hablaba nada de inglés, nada. ya. Y Pero se daba obviamente, cuenta, se y daba obviamente cuenta. no entendía nada. Sí, sí. Pude ponerle una tutora. Ahora es al revés, ella habla el mejor inglés que hablan todos. Ella se graduó en la universidad, qué sé yo. Pero cuando llegó Ya. acá no hablaba absolutamente nada. Mis otros 2 hijos sí hablaban inglés porque habían tomado clases en Argentina. Ujú. Y aparte estaban más grandes, mis otros hijos, pero mi hija más chica era, te digo que se me partía el alma cuando me Sí, daba cuenta del esfuerzo que hacía para poder entender, porque en realidad no entendía nada. pero Y, mira. y le pusimos una tutora y bueno, y aprendió y salió adelante y bueno, y ahí anda, pero no fue nada fácil al principio, te digo. Y esta historia, digo, más que otra cosa, Carlos, y gracias por compartirla, digo, la carta está llena de muchas cosas, muchos puntos importantes, pero hay una cosa, hay unas frases con las que cierras, vas cerrando la carta poco a poco y donde este orgullo que tienes por haber hecho lo que has hecho hasta ahora, voy a preguntarte más adelante una parte también bien interesante que yo sabía que había pasado, pero a mí no me tocó en la época cuando yo estuve en Emerson, o si me tocó, no recuerdo exactamente el tiempo, pero esos años donde, o esas historias que te ocurrieron antes de muchas otras cosas ya maravillosas o interesantes que te fueron pasando ya en Copeland, ya pasando todo esto, seguramente vinieron algunos otros temas, pero digamos que ya establecido en los Estados Unidos, con tu familia ahí, con un trabajo estable, con una compañía interesante, tú empezaste a viajar. Yo te conocí dando muchas capacitaciones, sobre todo con la gente de Frigus Bond, ahí fue donde tuve el primer Ujú. contacto con Carlos Ovella y, y al final del día todo esto me parece importante platicarlo en esta historia del lado B de la ingeniería porque, como les he dicho muchas veces, el lado B de la ingeniería no es solamente hablar de la ingeniería, sino hablar de la parte humana del ingeniero. Yo lo defino básicamente como esto, como un poco el tema de la guerra de las galaxias. Tienes un lado oscuro y tienes un lado, por llamarle Jedi, ¿no? Que al final del día el lado oscuro, pues
son todas estas cosas que haces del trabajo. Esa es la parte que pasan muchas cosas para conseguir algo para tu familia, pero el verdadero Jedi es el que está con la casa, está con la parte humana, está desarrollando, conviviendo con su comunidad. Y entonces, en esa parte oscura de tu trabajo, pudiste ayudar y pudiste inspirar a muchas personas, Carlos, ¿no? En tu carta hablas de algunas personas que todavía te recuerdan en esos inicios cuando dabas los Claro. primeros seminarios, y yo creo que de esas historias debes de tener muchas, pero ¿recuerdas aquí en México que alguien se haya acercado contigo y te ha dicho después de muchos años, gracias, ingeniero Bella, porque lo conocí hace Todavía, tiempo todavía hoy lo sí, hacen. ok, Todavía hoy lo hacen. Gente que no ni siquiera la reconozco en porque algunos claro, casos. porque pasó mucho tiempo, Y se ¿no? aparece, me ha pasado en este último Ashford Show, ¿no? Que viene Ok. alguien y me dice, no, ingeniero, me acuerdo de la práctica. Se quieren sacar una fotografía conmigo. ¿Really? O sea, cuando dicen, no, ingeniero, déjeme que me saque una fotografía. ¿Una fotografía? Por una plática que habré dado alguna vez, o dos, o tres, no importa. Pero realmente, a mí, digo, caramba. Pero ¿qué piensas Este, en ese momento? Ya, la fotografía es una cosa, pero no, te pero pasa por la a ver, cabeza otras cosas. la fotografía, pero que alguien le dé valor al hecho de sacarse una fotografía conmigo, feliz. Entonces, es lo que digo también en la carta, ¿no? El hecho de pensar de que alguien hace eh, más de 20 años, ¿no? Sí, no, sí, más de 20 años, vio Ujú, una de mis, o estuvo presente en una de mis pláticas en Argentina. ujú. Y el tipo viene y me dice que yo después de esa plática decidí llevar adelante la carrera de refrigeración y el tipo en este momento tiene una posición importante en una empresa importante en Argentina. Ya. Uno, lo que yo pienso es que le cambié la vida a alguien. Ujú. ¿Alguna vez pensaste eso de esa manera? O sea, algo aconteció en la vida de esa persona que pudo no haber pasado de esa manera para Ujú. desencadenarse en lo que este tipo es hoy. O Claro. sea, si él no hubiera ido a la plática, yo no sé dónde estaría hoy. Alguien me hubiera dicho, nada, hubiera sido refrigeración también. Yo no lo sé. Él me dice que no fue así. Ujú, Este, entonces, en posiciones como la mía, por ejemplo, ahora, ujú, es una de las cosas que siempre pienso, ¿no? Yo, así como Emerson Copeland cambió mi vida, ujú, ¿sí? Porque obviamente esa carta que, primero, el aviso que inspiró la ujú. carta que te conté apareció en un diario que ese día yo capturé de mi vecino, Ni ¿sí? siquiera de tu Porque periódico. ni siquiera era mi periódico, yo lo que hacía, me levantaba a la mañana temprano, agarraba el diario de mi vecino, Ujú. ¿sí? Lo abría, buscaba los avisos que me interesaba, tomaba nota, le cerraba el diario y se lo volvía a poner en la puerta, y mi vecino sabe eso. Entonces, pude no haber visto el diario, pude haber hecho cantidad de cosas. Ujú. Y Copeland Emerson me cambió la vida, ¿ok? Ya. Hoy en día tengo tres nietos que nacieron en Estados Unidos, o sea, mi Sí. vida pudo haber sido algo totalmente diferente, mejor, peor, no sé, pero diferente. Entonces es lo mismo para esta persona que vio el seminario y eligió la carrera de refrigeración. Es lo Ujú. mismo para ustedes. Yo no sé, tú trabajaste conmigo. Yo Sí, no sí. sé en qué medida pude haber dicho o hecho algo que pudo haber influenciado en tal forma que hoy en día cambió tu vida. Sí, 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 No sí. estoy diciendo que haya sido así, No, 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 pero, pero es pero cierto, si ¿eh? es Yo, la yo gente debo de que reporta a confesarte mí, que sí. definitivamente, Y no definitivamente es. estoy cambiándole la vida a la gente. Y eso es una Claro. responsabilidad que yo todos los días cuando trabajo y me siento y hablo con la gente que reporta a mí, pienso, ¿no? Cada cosa que digo, cada cosa que hago, eh, si en algún momento me parece perder un poco el control o tengo que tomar una decisión que tal vez es comprometida para la carrera de Ujú, alguien, caramba, le ujú. estoy cambiando la vida a alguien. Claro. Y, No, yo creo que eso es la parte más importante, Carlos. Yo sí debo decirte, y no es porque estés aquí, conmigo enfrente, pero yo les debo confesar que una vez Carlos y yo estuvimos en un show en HR, fue en Chicago precisamente. Fue el primer show que yo estuve con Emerson en Chicago. Y una de las cosas que puedo decirles que Carlos, ahorita que él dice que sí ha influenciado gente, yo soy testigo de eso, no es porque esté aquí enfrente de mí, pero en ese momento él me motivó a hacer una presentación y déjenme decirles que a partir de esa presentación
pues es parte de hacer este podcast, ¿no? Te salen cosas que dices, bueno, creo que puedo hablar, creo que puedo decir cosas, creo que puedo comunicarme. Ahí empecé, pero una de las cosas más importantes que me dijo Carlos en ese show es, eh, ¿tú este show a qué vienes, Heriberto? Le dije, bueno, conocer más equipos, tecnología. Él me dijo, mira, yo te sugiero algo. Abre tu red, conéctate, conoce gente y a partir de eso conocí mucho más gente al interior de Emerson que después nos fue ayudando a hacer muchas cosas. Entonces, esa red, él no me hablaba de una red de clientes, porque eso sabía que era mi trabajo, hacer red de clientes, pero él me hablaba de una red, y tú me hablabas de una red, Carlos, al interior, ¿no? Porque ahí están prácticamente todas las cabezas de Emerson, toda la gente que hace cosas en Emerson, porque es una estructura muy grande. Pero así como esto, cualquiera de las nuevas generaciones que esté pensando en qué hacer, conéctense al interior, comuníquense adecuadamente, porque esa red que tiene Carlos le ha permitido hacer muchas cosas. Y déjame preguntártelo así, es así, ¿no, Carlos? O sea, tú has conseguido internamente muchas cosas para el desarrollo de la propia compañía, para tu desarrollo y para mucho desarrollo de tu gente, a partir de esta red que haces internamente, ¿no? La gente te conoce muy bien internamente, ubica muy bien a Carlos Ovella, eh, y eso ayuda mucho a que en su región, en la región que tú tienes en Latinoamérica, pues puedas ayudar a hacer a otros más cosas, Bueno, ¿no? es una competencia, así le llaman Ujú, últimamente en Emerson. ujú, Es una competencia que yo definitivamente empujo en la gente que forma parte del equipo del sí, que yo formo parte. O sea, que es desarrollar, como tú dices, una red, desarrollar un network, o sea, ujú, desarrollar conexiones dentro de las diferentes áreas de la organización en los Estados Unidos, en Asia, ujú. en Europa, porque decididamente tú no puedes cubrir todo. O Así sea, es. es así, o sea, tú no puedes saber todos los detalles de los distintos equipamientos y tecnologías que Copeland o Emerson pone a disposición de sus clientes en todas partes. Y algo Ujú, interesante es que en Latinoamérica todas esas tecnologías convergen. ujú, O sea, si tú te pones a pensar, hay equipamientos de Asia en equipamientos de aire acondicionado, fundamentalmente unidades condensadoras desde Asia, tecnología en refrigerantes naturales que viene desde Europa, ujú. tecnología de compresores desde los Estados Unidos, electrónicos de los Estados Unidos, desde Asia y desde Europa. Ujú. Y todo eso converge en Latinoamérica. Cada Así uno es. de los integrantes del equipo que hoy en día tenemos en ingeniería de servicios y que tú conoces, a Ujú. mí por lo menos me enorgullece porque son tipos que conocen de todo. Y conocen de todo, no necesariamente porque hayan desarrollado una especialización al respecto, sino porque amplían su red de conexiones alrededor del Así mundo es. para que los que sí son especialistas los ayuden cuando lo necesitan. Sí, sí, sí. Y eso es audacia de arrimarse, como me imagino que te habré dicho en aquella oportunidad, ¿no? De arrimarse Sí, a sí, una sí. de estas personas y bueno, ve y háblale, dile quién sos, qué es lo que haces. Y seguro, seguro, seguro que la próxima vez que lo llamas por teléfono se va a acordar de quién es Heriberto. Así es, así es. Y, Y al y menos eso va a pasa. tener 10 15 minutos necesarios para que encuentres lo que necesitas para seguir adelante en algo en Sí, particular. y esto lo comento porque cada que vamos a un HR, pues seguramente para muchos ya, no sé cuántos HRs llevas tú, pero debes de tener ahí un récord bastante interesante, tanto en Estados Unidos como en México y todas los trade shows que hay en Latinoamérica, ¿no? Pero lo más importante es cómo vas creciendo con cada persona que te vas, con la que te vas conectando, ¿no? Y a partir de eso, cómo también puedes ayudar a más gente a que se conecte. Yo he hablado muchas veces en este lado B de la ingeniería de que sí es importante hacer una red al interior de la empresa, pero también sin olvidarnos de lo que tienes en tu entorno, en tu sociedad, ¿no? Cada región, en México, en Colombia, en Brasil, Mm. tiene una necesidad diferente. Pero cuando tú como profesional de este medio o de cualquier otro llegas y ayudas a las personas, las involucras cada vez más, los escuchas, eres parte de la solución de esos problemas que ellos tienen día con día, creo que se va haciendo mucho más enriquecedor esa red. Y eso es un poco de lo que yo debo compartirles que aprendí bastante ahí con Carlos,
porque es una de las personas que escucha, es una persona de las que te ayuda a conectar. Y siendo esto, tú llegaste también a algo bien importante, Carlos, a ganar un premio dentro de Emerson, un premio muy importante, que a lo mejor para muchos pasaría, no, pues es un premio X, pero para mí yo creo que es como si te hubieras sacado, déjame preguntártelo así, si es así, de ese nivel, pero es casi como si te hubieras ganado un Oscar en la división de Emerson, que no cualquiera llega a ganarse uno de estos premios o una medalla en un olímpico. O sea, es algo por lo que tú sabes luchar, que esa es otra parte que tú tienes, que hace el básquetbol, pero que sabes de retos. Pero llegar a ganar ese premio, platícame un poco más de ese premio que ganaste para que la gente sepa de qué se trata y por qué se da ese premio dentro de Emerson. Era interesante, porque cuando yo empecé a trabajar en la compañía fue que se dio el primero de Mm, esos premios, porque un señor que se llama Bob Novello ok. ya había dejado la compañía. Por entonces, después de haber trabajado en la adquisición que Emerson hizo de Copeland y el lanzamiento Ujú, de la tecnología Scroll, ¿no? Que ujú, en ese momento era totalmente nueva. Entonces, eh, Bob Novello era alguien que era extremadamente disciplinado, persistente, perseverante, dedicado. O sea, estos tipos que realmente a veces hasta yo diría cuesta seguirlos, ¿no? ujú. Y bueno, eso fue inspirador para quien decidió que se convirtiese en un premio que se llamaba, digo se llamaba, pues ya nos lo entregamos Bob Novello. Ok, Y el primero que se entregó fue para un ingeniero que se llama Ernie Berman, que en ok. realidad no era ingeniero, Ah, no era ingeniero. no era ingeniero, pero era el tipo que más sabía de compresores reciprocantes en Copeland, que no es poco, estamos hablando de uno de los Ok. fabricantes más grandes de compresores en su clase en el mundo. Ujú. Y el tipo no era ingeniero y ganó el premio. Y yo estaba en Argentina y dije, yo algún día me voy a ganar ese premio. Y esto era en el año 1998. Ujú. El tiempo fue pasando, diferentes personas fueron ganando el Bob Novello hasta el año 2014. Sí. Y en el año 2014 me lo gané. Y fue gracioso porque, Pero te lo ganaste eh, porque ¿qué pasó en ese año para que te lo pudieras ganar? bueno, como te digo, ese premio es para, estamos hablando de liderazgo, Ok, disciplina, persistencia, perseverancia y dedicación. ok. Eso reflejado en las cosas Que que vas viniste logrando. haciendo, ¿no? O Ujú, sea, piensa que hoy en día nosotros tenemos que 120 personas trabajando en la compañía. ujú. Yo empecé, éramos cuatro, papá. ¿Entendés? Había que Entonces, trabajar duro. hubo que meterle eh, eh, dedicación, perseverancia y todo esto que te estoy diciendo. Sí, Y sí. en una región bueno, que tú sabes, no es fácil, Ujú, y en un mercado global bueno, que busca, no necesariamente se enfoca en Latinoamérica, ¿no? Cuando ujú. estás compitiendo con otras regiones como Estados Unidos, Europa, Asia, Europa, sí, sí. Latinoamérica cuesta. Bueno, pero logramos hacer de que la gente supiese dónde estábamos, qué era lo que necesitábamos, llevar adelante diferentes iniciativas que nos pusieron en lo que hoy somos en Latinoamérica, de lo cual tú fuiste parte en su momento, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso es lo que, por lo menos a mi modo de ver, refleja ese premio en particular. Y, y por otro lado, bueno, hoy no creo que muchos, sí hay cuantos que recuerdan el premio, pero tal vez no tanto, o sea, los ¿Se más sigue veteranos dando son los que recuerdan. el No, premio? ¿Ya no? no, el último se lo Ah, dieron a André Patenot, para que te des una idea, después mira, que yo. el canadiense. El canadiense, que obviamente es un reflejo claro Tipazo, de sí. lo que es la persistencia, la perseverancia, la Sí, dedicación, sí, 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 después sí. de años de empujar CO2 en la compañía. O sea, sin ninguna duda merecía un premio de estas características. Sí, sí, sí. El tipazo. Ambos nombres, su nombre y mi nombre están en una pequeña plaquita en un hall en la entrada de Sydney, que yo cada vez que voy a Sydney me aseguro de que siga estando ahí. Y tengo gente instruida adentro para que me avisen en caso de que hagan una cosa semejante, porque para mí es como estar en el hall de la fama. Sí, sí, sí. Probablemente es difícil de explicar, pero trabajar en Copeland
ahora también, pero en ese momento en particular, es como estar en la Meca, o sea, estás en lo máximo, ¿no? Tener Ujú. contacto con un tipo como Ernie Berman, como gente como Ken Bonnier, tipos como Rajendran, gente que básicamente hizo que los compresores que la gente utiliza hoy en refrigeración y aire acondicionado sean lo que son. Claro, No es un tema claro. menor. Entonces, que te No, den un premio y te lo den delante de esa gente, wow, wow, con tu sí. familia ahí. O sea, No, ¿qué más? estaba mi familia ahí cuando me dieron el premio. Allí fue donde se dieron cuenta que había valido la pena muchas cosas, ¿no? Digo, Ahí yo es creo que cuando te desde das antes, cuenta pero de que el no aflojarle, el perseverar, como digo también en la carta, el proponerse metas, en hacer cosas, vale la pena, ¿no? Es el reconocimiento que recibes por eso, ¿no? Por el esfuerzo que has hecho para poder llegar hasta donde llegaste. Y que lo hagan delante de tus colegas, eso eso es impresionante. ¿tú O qué sea, crees que ahora podrían ser esos motivadores, Carlos? Porque digo, ese es un premio muy importante, ahora hay tecnología, ahora hay más gente, hay más competencia. En este momento, ¿qué te parecería a ti que pudiera ser, qué se tendría que premiar en este momento, en estos tiempos, ¿no? Donde estamos viviendo un tema, hemos hablado muy poco de eso y qué bueno, pero el tema después de la pandemia las cosas cambiaron, se aceleraron muchas cosas, nos dimos cuenta de muchos errores como sociedad, ujú. incluso nos dimos, yo creo que de topes, muchas compañías se dieron de topes en decir, no era por aquí el camino, tenemos que cambiar para acá. Pero en este momento, ¿qué te parece que como ingeniero podría ser inspirador como para lograr un premio como este o después llamarle como tú quieras, pero que sea inspirador? ¿Qué podría inspirar a estas nuevas generaciones? Yo sorprendentemente vi que en este show HR las generaciones ya han cambiado bastante. Hay ¿No? muchos jóvenes. En el show de Guadalajara vi mucha gente joven. Eso me gustó mucho. Gente que está hablando bastante bien, que se comunica, que conoce bien el producto, se mete a fondo, que está haciendo integraciones importantes como las que hacen ustedes para algunos supermercados, monitoreando, analizando data. O sea, es increíble lo que está haciendo esta nueva generación, pero para ti, ¿qué es lo más valioso que pudiera premiarse en este momento? Yo creo que es similar, pero Ujú. poniendo por delante el talento, ¿no? O Ok. sea, yo no sé qué tan talentoso puede ser. Sí puedo decir que cuando me dieron el premio, lo de la persistencia, la perseverancia, la dedicación, todo ese tipo de cosas, sin duda. Ujú, Pero yo creo que en estos muchachos jóvenes que tú indicas, ujú. hay talento, hay mucho talento. Y Sí, lo sí, sí. veo en el equipo nuestro, como también lo veo en otros equipos, ¿no? Gente joven Ujú, ujú, que ahora se inspira más de lo que se inspiraba la gente joven en el pasado, que pensaba básicamente en ser un mecánico de refrigeración, como te dije antes, o un ujú, mecánico de aire acondicionado, como yo fui al principio de mi carrera, pero que no aspiraba a mucho más que eso. Ahora lo que yo veo es que los tipos son sin duda mecánicos, pero aspiran a mucho más, ¿no? A involucrarse mucho más en la parte electrónica, a, a desarrollar en algunos casos nuevas tecnologías, en estar más ligado a la parte de la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, en pensar en el futuro y el impacto de lo que hacen hoy en día en lo que va a tener en las generaciones futuras. Todo ese tipo de cosas inspira a los muchachos jóvenes en áreas en las que cuando yo me gané el premio no era tanto así, ¿no? Era simplemente el hecho de estar, dale que te dale, de las 8 que llegabas hasta que te ibas los 7 días de la semana y asegurarte que las cosas salieran. Hoy en día es un poco más inspirador, es un poco más motivador. Lo hacen porque les gusta, porque lo sienten, porque los inspira, porque los hace felices y te digo, si tú me preguntas, deberíamos dar más premios, eh, muchos más premios. Y no sé si me escuchas, pero yo no te escucho a ti. ¿Tú me escuchas a mí? Hazme con la cabeza si me escuchas. A ti no te escucho. Y no soy yo.
No, lamentablemente no te escucho. Lo que podemos hacer, si te parece, en esta parte en particular yo puedo cerrarlo y tú lo editas. Este, entonces lo que te estaba diciendo, si sigues grabando, es, eh, para los jóvenes el proponerse, como digo en la carta, ¿no? Proponerse metas concretas y desafiantes en sus carreras. Eh, yo siempre digo que una de las razones por la que tal vez me hayan dado ese premio es porque nunca me rindo, ni aún vencido. Yo pude haber tirado la toalla, como digo en la carta, muchas veces a lo largo de mi carrera, si ves lo que pasaba y los momentos complicados. Yo no diría oscuros, tú dices oscuros en alguna parte, pero no eran oscuros, pero sí eran momentos difíciles, eran dificultades. Pude haber tirado la toalla y decir, bueno, qué sé yo, me dedico a manejar un taxi o tener un negocio, pero no, yo quería ser ingeniero, quiero ser ingeniero, me gusta ser ingeniero y aquí estoy, ¿no? Y, y el principal tema es hacer lo que a uno lo haga feliz. Y eso es lo que digo en la carta. O sea, estar seguro de que uno lo que hace lo hace feliz. Porque si eso es lo que uno alcanza, sin ninguna duda uno le mete pasión a lo que hace. Y cuando uno le mete pasión a lo que hace, bueno, mereces un bon novelo, ¿no? Eh, porque le echas ganas, le pones disciplina, le pones persistencia, no hay horario, no hay nada, porque realmente cada momento que pasas trabajando te hace feliz. Y un punto importante es que esa felicidad se hace contagiosa. Entonces, cuando hablábamos de la inspiración que pude haber causado en este ingeniero en Arnett, no sé, en tu caso, o en algunas otras personas, es que lo que yo siento es que los tipos se contagian, al punto de que mi hijo se contagió, al punto de que mi nieto se contagió. Mi nieto tiene 7 años y es capaz de explicarte cómo funciona un equipo sencillo de aire acondicionado, cuál es la unidad interior, la unidad exterior, dónde está el refrigerante, dónde está el elemento de expansión. O sea, se les pega, ¿no? Así que eh, eh, eso es lo que podría compartir contigo. Hacer No, algo que te haga no me feliz. escuchas, ¿verdad? Ahora sí te escucho y muy Ah, bien. ok, listo, perdón. Hacer algo, no, está bien. Hacer algo que te haga feliz, estar seguro de que te hace feliz, apasionarte porque te hace feliz y dejar que esa pasión se contagie, al punto Claro. que te conviertes en alguien que puedes cambiarle la vida a otro tipo. Yo creo que Y, eso es lo más importante, Carlos. Y mira, la charla se ha alargado ya más de una hora y la verdad es que es interesante cómo se puede hacer una historia de algo, una carta que redactaste también muy sencilla, pero tocas muchos puntos. Y yo no quisiera dejar esta entrevista sin preguntarte ahora, ¿qué sigue para Carlos? O sea, la carta continúa, ¿no? Vas a seguir escribiendo por ahí historias. ¿Qué sigue para Carlos? ¿Qué sigue para Carlos en este mundo de la refrigeración? Y quisiera pedirte al final me ayudes a cerrar con algo que ayude a estas generaciones, yo y a la sociedad en general después de esta pandemia. Seguramente para ti pidieron reflexiones y me gustaría escuchar esas reflexiones después de esto que pasó, porque creo que son cosas que nos hacen crecer, así como a ti te pasaron cosas muy, pues, complicadas, pero pues saliste adelante. Quizá este tema de la pandemia cada quien le fue de manera diferente, pero desde tu punto de vista ahora, con toda tu experiencia, que pudieras ayudar al resto de la sociedad de ingenieros a decir, bueno, creo que pueden hacer esto más, menos, pero este es el punto de vista y la reflexión de Carlos después de una pandemia como la que sufrimos. y no sé si la pandemia realmente condiciona el que uno pueda desarrollarse en su carrera profesional, de nuevo, haciendo Ujú, lo que a uno más le gusta. ujú, Entonces, eso es lo que, si no te gusta lo que estás haciendo, si no sientes que eres feliz haciendo lo que estás haciendo, bueno, necesitas tener la suficiente audacia para dejarlo e ir a buscar lo que realmente quieres. Eh, claro. Eso es lo que insisto, o sea, así fue en mi vida. O sea, yo trabajé de taxista, trabajé de técnico de aire acondicionado, fui gerente de una fábrica que fabrica aglomerado, madera aglomerada. ¿Qué tiene que ver eso con la refrigeración?
una fábrica antigua, peligrosa, tuve accidentes, o sea, eh, pero no importa. El tema es que había una motivación que me llevaba a pensar de que en el futuro iba a poder desarrollarme como ingeniero en un área que me encanta, que es la termodinámica. Bueno, entonces, si no soy feliz allá, bueno, es porque simplemente estoy pasando por una etapa para alcanzar lo que realmente quiero. ¿Ah? Ya. Pero ese es el efecto inspirador que busco, por lo menos transmitir a los muchachos, ¿no? A los más jóvenes que trabajan en el área técnica o en el área de ingeniería, que realmente les gusta. ¿Ok? Ojalá Mujeres, mujeres, hombres, tú cada vez ves más mujeres al en Emerson, cada contrario, vez. exacto, o sea, es maravilloso ver que hay Ujú, más mujeres que buscan oportunidades en la carrera de ingeniería, cosa ujú, que no ocurría en el pasado, ¿no? Hoy ujú, en día yo tengo una directora del área de ingeniería para una región, una mujer ujú, brillante, que incluso inspira a otras mujeres dentro de asociaciones profesionales, en este caso en Brasil, a ujú. que, bueno, desarrollen la carrera de ingeniería. O sea, hoy en día se abren más oportunidades en base a la diversidad para el desarrollo del talento de los jóvenes, cosa que no ocurría en el pasado, ¿no? Antes la refrigeración y el aire acondicionado era para hombres y olvídate. Claro, Este, entonces hay oportunidades, hay cosas para hacer, hay una pasión que desarrollar en esta área, y si no es eso lo que te gusta en otras áreas, pero yo creo que ese es yo creo que es el tema. Y pensar de que en algún momento determinado no cambia solamente la vida de uno, sino que cambia la vida de aquellas personas que a uno lo rodean, ya sea en el trabajo, en la familia, ¿no? El hecho de que mi hijo trabaja en Train. ok. O sea, caramba, así como influencié a mi hijo y a mi nieto, bueno, me Ujú. imagino que va más de uno por ahí. Entonces, ese es yo creo, el mensaje y el objetivo de esa carta que te envié. Y Muchas no todo gracias. pasa por una carrera así brillante en el que estuve, ¿no? Como a veces digo al principio, ¿no? Que te describen de que estuvo, qué sé yo, en cuántos lugares del mundo y ascendiendo en diferentes carreras. Ujú. No tiene nada que ver. O sea, uno puede empezar de bien abajo, esforzarse, buscar oportunidades y llegar a donde uno quiere llegar, que no tiene por qué ser una vicepresidencia, puede ser la posición a donde uno quiere llegar Claro. y ser feliz y ya, que es, creo yo, lo más importante, ¿no? Pues de Así eso se que, trata, de eso se mm, trata, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras, por la carta que me compartiste. Y bueno, pues vamos a seguir en contacto. Carlos, ¿vienes a México pronto? ¿Vas a hacer algún seminario? ¿Qué tienes en puerta? no, Porque, bueno, ya, ahora ya. tenemos Chilventa la semana que viene en Europa. Chilventa, ¿cierto? Y después tengo algunas otras reuniones internas, así que no sé exactamente cuándo voy a estar en México, pero sí, voy a estar pronto. Disculpa que no tuve tal vez el tiempo para poder dedicarte como mereces para hacer esto o alguna otra cosa, pero, No, no, yo creo pero que esto. realmente me asombra la cantidad de cosas que uno tiene que hacer ahora, ¿no? Hay mucha gente con la que reunirse y hablar y qué sé yo, y el tiempo no Sí, alcanza. Pero sí, bueno, la próxima, cualquier cosa, tomamos un café o vamos a cenar, qué sé yo, no sé, vemos listo, Carlos. de qué manera nos organizamos, ¿ok? Listo, te Así mando un que abrazo. gracias, no, gracias a ti por el tiempo y bueno, espero que te sea Gracias. útil y me gusta lo que haces. Esa es una de las razones Gracias. por la que acepté esto. Si tú me preguntaste qué voy a hacer algún día cuando siga adelante o como viene el futuro, esta es Ujú. una de las cosas en las que pienso, ¿no? Tener un blog, comprarme un equipo como tú tienes y bueno, compartir cosas con la gente. Es algo de lo que tengo en mente y probablemente lo cumpla, así que algún día por ahí te cambio y hacemos al revés. ¿Sí? Seguro, que seguro, me dará mucho gusto ser parte de esa historia también. Pues muchas gracias, Carlos. Yo todo esto lo dejo grabado. Yo prácticamente no le edito muchas cosas porque me gusta que salga así tan natural como nos trajeron. A mí me trajeron la copa y se cruzó por acá, que se apagó el micrófono. Son de esas cosas que pasan porque pues así es esto, ¿no? No tengo nada preparado como para hacer un show. Simplemente es una reunión, es una convivencia entre dos personas que se conocen. Yo te considero un amigo, así te considero, porque sí dejaste para mí cosas que deja un amigo, ¿no? Que deja huella, que deja historias, que deja aprendizaje. Entonces,
Para mí eso representa un amigo más que un compañero de trabajo. Muchas gracias, Carlos, por todo el tiempo y seguimos en contacto. Listo. Gracias a ti, Heriberto. Cuídate, un abrazo. Un abrazo. Chao. Bye.